objetivo era capacitar a los profesionales en, digamos, cuestiones técnicas que refieren a la profesión, pero también queríamos proponer una convocatoria distinta, ya sea como fue la semana pasada en el colegio, que bueno, desestructuramos un poco la jornada, bueno, y también en desestructurarnos queríamos venir digamos, a quien ha accedido a capacitarnos, que era el local de Valentín, el local de Bóltica, cosa de, bueno, que tengamos la posibilidad de salir de nuestro edificio, de nuestra sede, y bueno, tener la posibilidad de que el colegio esté presente en otros lugares, digamos. Así que bueno, esto lo planificamos a fines del año pasado, la última semana de diciembre, y recién ahora lo estamos eh, concretando porque bueno, son los plazos que se manejan. Quiero agradecer a Valentín y a los chicos de Artelum que se han sumado a- a brindarnos o a prestarnos su espacio y su conocimiento. Y bueno, espero que disfruten de esta convocatoria y que sea el principio de muchas. Así que muchas gracias. ¿Vale? Bueno, de parte de Voltiga, bueno, bienvenidos a todos. Agradecerles por estar acá. Bueno, como decía Mariano, surgió una iniciativa del colegio y nosotros nos copamos a seguir lo que ellos nos proponían junto con Fernando de Mix Pinturerías. Y posteriormente hablamos con Emi de Artelum y también ellos se sumaron y quisieron aportar. Bueno, esto es parte también, primero para capacitar, para que puedan llevarse algo distinto, como decía Mariano, una jornada diferente fuera del colegio y también para que nos conozcan, vean la propuesta que tiene Voltica en la ciudad, la propuesta de Artelum, que bueno, está bueno difundirla, conocer cosas nuevas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Lo dejo con Mariano, con Emiliano. Hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir. Nos presentamos formalmente, somos Artelum, una empresa con más de 30 años en el mercado de la iluminación. Somos una empresa familiar. Actualmente estoy hace 7 años en la empresa trabajando para ellos, hoy con otro puesto, con otras propuestas, saliendo un poco a dar una mano a nuestros clientes, distribuidores y poder hacer buenas presentaciones de productos a nivel profesional. Así que bueno, con nosotros Andre, que es nuestra Lighting Design, que va a hablar un poco de lo que es iluminación, luz y algo de productos. Bueno, todos nos conectamos, gracias. ¿Cómo? Vamos. Bueno, mi nombre es Andrea del Vento, soy arquitecta, lighting designer, vengo desde Bariloche, soy de Buenos Aires, me fui a Bariloche y hoy vamos a charlar un poco de luz. Mis redes Poderosa Luz y Arquitectura, por si quieren buscar, ahí también hay info sobre luz que puede sumarles y serles útil. ¿Se me escucha bien ahí? Bien. La idea de esta charla es entender primero qué es lo que vemos y cómo lo vemos para después poder revelar en los espacios lo que queremos mostrar, lo que queremos que el usuario vea. Entonces arrancamos con una pregunta que es, ¿qué es la luz? Y la luz es radiación electromagnética que no la vemos. En realidad nosotros no vemos la luz, sino que vemos la luz reflejada en las superficies. El rango de ondas que ve el ojo va desde los ultravioletas hasta los infrarrojos y es una gama súper chiquitita de todo el espectro de ondas que existen. Y puede ser natural y con la evolución y los años creamos la artificial.
si bien se asemeja mucho a la luz del sol, hay varias diferencias que todavía no podemos igualar con la luz del sol o la del fuego, pero que se aproxima bastante. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero no quiero que nos quedemos con esto. Primero, no vemos la luz, pero nos permite ver. Después, la vemos reflejada en superficies. Esto es muy importante, sobre todo para arquitectos o diseñadores de interiores, porque según la luz que elijamos, va a ser cómo se va a ver todos los revestimientos y las superficies que pongamos en el espacio. Y por último, que la luz la vemos blanca, pero cuando se descompone en colores. Y este punto también es muy importante porque según la composición de la luz artificial de los diferentes colores para llegar al blanco, es como vamos a ver realmente después los colores en vivo. Ya sabemos que vemos la luz, ahora el tema es cómo la vemos. Primero entra la luz, el ojo funciona como una cámara de fotos, en realidad la cámara de fotos fue inspirada en el ojo, entonces entra la luz, el ojo regula, enfoca. Los bastones y los conos detectan estos rayos de luz que entran, entonces los conos van a enfocarse en colores y detalles. Los conos van a entrar en acción cuando hay mucha luz. Los bastones, en cambio, van a entrar en acción cuando la luz es baja. Entonces van a detectar más movimientos, poder ver más sutilezas, digamos, y no tanto lo real. Y toda esta información que se junta se traslada al cerebro. Pero el cerebro compone una imagen. Entonces, lo que terminamos viendo es una interpretación de nuestro cerebro que también se basa en información previa que había. Entonces, tal vez lo que vemos termina siendo un poco subjetivo. Desde acá partimos. Entender qué vemos y cómo vemos para poder revelar con la luz lo que queremos. La herramienta con la que vamos a trabajar es la luz. Entonces vamos a empezar a desmenuzarla y entender un poco qué conceptos tiene para poder utilizarla de la mejor manera. Podemos iluminar de 4 formas. Primero acá les presento una luz ambiental. Esta va a ser una luz más plana que nos va a servir para poder ubicarnos en el espacio, ver la generalidad de dónde estamos. Por ejemplo, en esta foto, la luz general la darían las líneas que tienen un ángulo de apertura bien amplio e iluminan todo el espacio homogéneamente. Ahora, vamos a tener también una iluminación funcional, que va a ser específica para ciertas tareas en las cuales necesitamos ver mejor. En este caso, por ejemplo, apagamos todo y dejamos prendido la luz bajo la cena, que va a ser la funcional para la cual vamos a picar, cocinar y necesitamos ver bien. Después tenemos luces de acento. Acá ya empieza a jugar un poco la sombra, el contraste, la figura a fondo y jerarquizar sectores, espacios que querramos resaltar, como por ejemplo en este caso con un cabezal direccionamos la luz hacia un empapelado que hay en la cocina. Esta luz también nos puede servir, por ejemplo, si en la noche nos levantamos y no queremos despabilarnos o llenarnos de luz, podemos prender una pequeña luz que nos guía, pero que no nos deslumbra. Y por último tenemos una luz más decorativa. En este caso son los colgantes lineales que están sobre la barra, que si bien también hacen una luz de acento sobre ese espacio, el elemento en sí de la luminaria decora y completa el interiorismo del espacio. Todas estas capas, estas 4 capas que estuvimos viendo, son las que componen la iluminación total del espacio. Ahora, entender la iluminación como una superposición de capas nos ayuda a poder crear
diferentes escenas. Acá, por ejemplo, les traigo una foto de Casa Foa del año pasado, no sé si lo visitaron. En esta primera imagen tenemos todas las capas de iluminación prendidas. Entonces podemos encontrar una luz de acento que se ubica sobre los cuadros, una luz indirecta que ilumina los arcos del espacio, una luz más general que se encuentra en el techo y también apliques en pared. ¿Qué pasa cuando empezamos a apagar todas estas capas? El espacio empieza a cambiar un montón. Empiezan a aparecer más sombras, más profundidades. En esta, perdón, habíamos apagado los apliques de pared que están en el fondo. En esta, por ejemplo, ya apagamos los arcos, la luz indirecta de los arcos. Entonces podemos ver cómo la percepción del espacio cambia y se vuelve un poco más ancho. La longitudinalidad que le da la luz a los arcos hace que se baje un poco el techo. Y acá por último apagamos todo y solo dejamos prendidas las de pared. Ahí podemos ver la comparativa entre todas y entender que realmente la iluminación y las diferentes capas pueden hacer que hagamos diferente el espacio, según la intención también que querramos lograr en él. Muy bien. Trabajamos con capas y diferentes tipos de iluminación. Ahora vamos a hablar de temperatura de color. Conocemos la cálida, la neutra y la fría. Se mide en grados Kelvin. Los grados Kelvin pueden ir desde los 1800 K hasta los 6500, más y menos para los dos lados. Pero en iluminación lo que se suele usar es ese rango. Cuanto más chico es el grado Kelvin, más cálida es la luz. Cuanto más alto es el grado, más fría es la luz. Acá, por ejemplo, les muestro esta foto, que es real, y en ella podemos ver cómo a los 2700 se ve naranja, cómo a los 6500 se ve más azul. Lo curioso de esto es que justo entraba luz natural del mediodía y se puede ver que es blanca y es muy similar a la luz neutra. Acá se los exageré un poco por si no se llegaba a apreciar en la otra. Y acá empezamos a hablar un poco de cómo nos influye la temperatura de color de la luz a nosotros humanos en nuestro día. Nosotros estamos imitando la luz natural y nuestro cuerpo reacciona a ella. Ahora en los espacios estamos empezando a usar iluminación artificial. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo a la luz artificial? Es bueno saberlo y tenerlo en cuenta para poder mejorar nuestra salud y sobre todo nuestro descanso a la noche. Con la luz más cálida, el cuerpo empieza a desarrollar melatonina, que nos indica que es la hora de irnos a descansar. Cuando se hace de día, la luz del amanecer es más azul, entonces empieza a despertar el cortisol, lo que nos despierta y nos indica que es hora de arrancar la jornada. Al atardecer todo se pone naranja de nuevo y empieza a aparecer la melatonina. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si nosotros llenamos el espacio en el que estamos de luz con mucho contenido de azul, muy frío, el cuerpo siempre va a estar generando cortisol. Entonces, cuando querramos ir a dormir, va a costar mucho bajar las revoluciones y poder descansar bien. Lo mismo sucede con el uso de las pantallas. Los celulares, todo lo LED tiene mucho contenido de azul, sobre todo cuanto más blanco es, peor. Entonces tenemos que empezar a evitar las luces con mucho contenido de azul durante la noche. Todas las luces LED tienen
distintos grados de cada color en su composición para llegar al blanco. La roja es la que menos contenido de azul tiene. Entonces, se recomienda un montón a la hora de ir a dormir empezar a usar luces rojas o infrarrojas para empezar a generar un poco más de melatonina y que el descanso sea mejor y que se dé de forma más natural. Sin ir al rojo, puede ser una luz ultracálida, una luz cálida, pero sí o sí evitar del neutro al frío. En este caso, por ejemplo, podemos usar en el cortinero una tira LED RGB que podemos setear y durante la noche que se prenda en rojo. Esto va a ayudar también a nuestro descanso. ¿Querés que vayamos mostrando las...? Sí. Acá, por ejemplo, les vamos a mostrar, esto es 1800K. No es una luz que se suele ver habitualmente. Y tal vez que me pueden decir, pero es demasiado naranja para un espacio. Pero bueno, como estamos trabajando con capas también, podemos crear una capa, algún sector, que antes de irme a dormir pueda apagar el resto y dejar solamente prendida esa, por ejemplo, y que me acompañe hasta que me vaya a dormir. Acá armé una ambientación para ver también cómo cambia el espacio según la temperatura de color. En este caso es cálida. También podemos observar que tenemos todas las capas. Tenemos la iluminación general con la central, tenemos luz de acento en el cuadro, tenemos una luz indirecta en las repisas y después también tenemos elementos como el velador o la lámpara de pie que acompañan a completar la escena. Acá la escena ya cambia a un neutro. Acá un frío. Y podemos ver cómo todo se tiñe de azul de golpe. Y por último, combinadas, cálidas con neutras. Hay una tendencia actual a que todo sea cálido y creo que tal vez es mejor preguntarnos si está bueno seguir como la moda o ajustarnos al usuario que va a usar el espacio, poder jugar. Podemos ver en la que está combinada cómo se equilibra un poco más. No tira ni tan al naranja, ni tan al blanco, ni tan al azul, sino que se complementa. Entonces ahí puedo empezar a apagar y dejar, por ejemplo, no sé, si tuviera un escritorio de trabajo con home office, ahora que está re de moda, una luz neutra sobre ese espacio de trabajo y después complementar el resto de la casa con cálida. Entonces después voy prendiendo y apagando y generando las diferentes escenas sin necesidad tal vez ni de domótica, ni de sistemas como súper mega complejos eh, para poder generar estos efectos. Ahora pasamos a ángulo de apertura. El ángulo de apertura nos dice cuánto se abre el haz de luz y todo lo que podemos generar con esto. Con el ángulo de apertura nosotros vamos a empezar a jugar para poder generar figura fondo, contrastes, sombras. No hay que tenerle miedo a la sombra porque también es parte y se complementan, o sea, luz y sombra van de la mano. En este caso, por ejemplo, también otra foto de Casa Foa, el espacio es así originalmente, y podemos notar que tenemos como luces centrales unas luces de ángulo medio. ¿Dónde lo observamos? Sobre todo en la mancha que hace en el piso. Entonces vemos que apenas baña los sillones, sí está bien iluminada la mesa ratona, pero el que esté sentado en el sillón no va a tener la luz en la cara. Entonces va a ser como un ambiente un poco más contracturado y no va a tener encandilamiento. Después empecé a jugar y a probar diferentes ángulos de apertura. Entonces probé el mismo espacio con un ángulo bien cerrado.
Acá podemos ver que la mancha se centra específicamente sobre la mesa ratona y en el cuadro que está de fondo. Entonces la imagen empieza a tomar un poco más de profundidad y podemos observar y enfocar la mirada del usuario al cuadro y hacer el espacio como más longitudinal. Acá volvimos a probar un ángulo medio con otro tipo de iluminación desde el centro y podemos notar que se abre un poco más, que las personas también ya van a estar un poco más iluminadas. Y por último, un ángulo abierto tipo backlight, 100% de ángulo más de 120, donde ya no tenemos sombras, donde el observador cuando entra ve todo el espacio, pero como ves todo, también cuesta hacer foco en lo que querés mostrar específicamente. Ves todo a la vez. Los otros ángulos también lo que nos permitían era empezar a observar los detalles. Acá vemos todo, allá empezamos a observar el cuadro un poco más, o lo que pasa con las luces de los muebles que retroiluminan los objetos. Entonces todo empieza a tomar más profundidad. Podemos mostrar, acá tenemos por ejemplo este cabezal, ahora tiene colocada una óptica de ángulo 36. Lo que regula el ángulo de apertura es esto. ¿Se llega a ver? Más o menos. Y ahora vamos a probarlo para que sea bastante notorio con una de 15 grados. ¿En qué otras cosas podemos tener en cuenta los ángulos de apertura? Cuando empezamos a jugar con alturas. ¿Por qué? El artefacto va a ser el mismo, va a tener la misma potencia y el mismo flujo. Pero si yo cierro el ángulo de apertura, voy a tener mayor rendimiento en altura. Si tengo un ángulo más abierto, la luz se va a dispersar más arriba y no va a llegar tanto hacia el nivel que quiero iluminar. Entonces, cuando tengo alturas muy altas, siempre me conviene empezar a jugar, más que con las potencias, también con los ángulos de apertura. Ahí se puede ver cómo la mancha se reachicó en comparación del otro que veíamos. ¿No? Viste, por ejemplo, si una consulta. Sí, Que tenemos las G10, por ejemplo, que tienen un ángulo más abierto, y las R111, por ejemplo, que son más focalizadas. sí. Por ejemplo, vos, ¿cómo las utilizarías en ese concepto de las alturas? Porque viste que Sí. ¿Qué pasa con la R111? Cuando la usás en una altura muy baja, por ejemplo un 240, molesta, o sea, puede destellar bastante. En esos casos por ahí me gusta ir más a una dicro de ángulo cerrado en vez de la de ángulo abierto. La dicro de ángulo abierto, las dicros no suelen ser muy potentes, llegan como máximo hasta 10 watts en las de ángulo abierto, entonces la luz que hagas cuando pasamos a una dicro de 36, por ejemplo, que también es estándar, ya la luz llega más abajo. Y después hay dicros que son más específicas, que pueden llegar a tener un ángulo de 12, de 15 grados, pero la AR111 yo por lo general la recomiendo a partir de los 3 metros. O sea, si tengo una altura menor, no creo que se considere necesario usar una AR111 porque puede llegar a molestar a la vista. Generan bastante calor también. Entonces acá que zona húmeda y calurosa, si vos tenés una AR111 muy cerca y permaneces mucho tiempo abajo, puede que sientas el calorcito. Porque son lámparas más potentes que las dicro, porque ya hablamos de una potencia de 15 watts, 18 watts. claro. Respondí tú. Bien. Ah, Porque hay varios grados. ok, buenísimo.
Muy bien. ¿Ven? Por ejemplo, estas, tenés todos los chips de LED adelante y un difusor súper plano. Acá ves directamente el chip de LED, entonces te vas a encandilar sí o sí. Ya cuando pasamos a una lámpara así, el chip empieza a rebotar, no lo ves tan directo. Entonces se encandila menos y suelen ser mejor. Hay gente que le gusta esta igual, y está todo bien, pero bueno, por ahí si usamos estas, tenemos que tener en cuenta que tal vez sería mejor usar algún artefacto que esté recedido, que igual lo vamos a ver un poco más adelante. Y sin ir a la parte de lámparas, después ya tenemos LED incorporado, que esto también tiene un ángulo de apertura pequeño. Esta especie de panal lo que hace es que si lo miramos medio de coté, no vemos el chip de LED, entonces ayuda a evitar el deslumbramiento. Y sería como una versión un poco más profesional que usar lámparas. Bueno, la luz como herramienta también tiene un índice de reproducción cromática, CRI. El índice de reproducción cromática lo que nos cuenta es cuán fiel va a ser la reproducción del color con esa fuente de luz. Todo tiene CRI. O sea, cualquier lamparita, si es buena o medianamente buena, te dice el CRI. El sol o el fuego tiene un CRI de 100. Ese es el grado mayor. Ahora, cuando intentamos imitarlo, no llegamos todavía a lograr ninguna luminaria que tenga un CRI de 100. Un estándar puede estar en un 80, un CRI 80. Y ya cuando hablamos de iluminación profesional, pasamos a un CRI de 90 para arriba. Acá, por ejemplo, vemos la foto del tulipán, que es del campo de tulipanes de Trevelin, con la luz del sol. Y el rojo se ve súper nítido. Y armé una simulación de cómo se vería ese mismo rojo con un CRI, por ejemplo, de 80. Y se apaga un montón. ¿Cuándo tenemos que tener en cuenta esto? Obvio que todas estas cosas técnicas siempre le suman un valor especial al valor de la luminaria, pero si estamos iluminando un local comercial donde se venden revestimientos, donde se vende pintura, donde el color es importante, hay que hacerle entender al cliente que es importante a veces invertir un poco más y decir, vayamos con una luminaria, con un CRI más alto, porque va a ser más fiel lo que reproduzca. Y por último tenemos UGR, que es el índice de deslumbramiento. Eso ya lo estuvimos charlando un poquito, ahora vamos a entrar un poco más. El UGR va a depender primero del ángulo desde el cual veamos la luminaria. Y se mide de 10 a 30, siendo 30 el grado más incómodo, donde más nos molesta, y 10 el de menor molestia, donde no tenemos casi percepción de los destellos. ¿Cómo podemos controlar? O sea, todas las luminarias, todas las fuentes de luz tienen un destello que molesta. Pero lo podemos controlar con ciertas cuestiones, accesorios y resoluciones. En este caso, por ejemplo, tenemos diferentes difusores. Ahora les vamos a mostrar. Este lineal viene con 3 tipos de difusores. Por un lado tenemos el difusor tradicional, que es como cualquier difusor opalino, que lo que hace es evitar que veamos el chip de LED de las luminarias.
y que la luz se vea más homogénea. Después pasamos a un microprismático. El microprismático nos ayuda mucho al deslumbramiento, pero no le quita flujo a la luminaria, sino que lo potencia, porque al tener esas micro relieves, hace que la luz rebote ahí adentro, entonces el flujo se ve mejor, pero evitando el encandilamiento. Y por último, el que nos muestra acá Emi, que es el que está colocado, que se llama Smart Black, y lo que tiene son 3 franjas de luz negras. Porque rebota en las tiritas negras que son esas que están ahí, empiezan a rebotar ahí, entonces hace como una especie de parasol. Después también podemos optar por luminarias precedidas, donde la fuente de luz me va a quedar mucho más adentro. Entonces, si estoy lejos, estoy bastante cerca, como la luz está más adentro, no nos va a molestar, salgo de pasando por abajo, la miro. Y estos también tienen accesorios, por ejemplo, panal de abeja. Este contiene una función similar a la de cámara, porque se pone sobre la fuente de luz, al ser muy finito, no quita tanto flujo, pero de costado nosotros vemos el negro del panelcito. ¿Dónde es importante cuidar el alumbramiento? En los lugares, sobre todo, donde permanecemos muchas horas. Por ejemplo, cuerpos de trabajo. Porque puede generar un cansancio adicional para nuestra vista. Ahora vamos a ver esa luminaria que para antiocupamiento está re buena. Porque podemos ver que el flujo está, pero ustedes tal vez desde allá no ven directamente. ¿Se puede apreciar? ¿Seguro? Por eso también lo del deslumbramiento en este tipo de lámparas, porque no queda reseguida de alguna forma. Entonces, si nosotros sumamos algún artefacto en el cual la fuente de luz queda un poco más adentro, vamos a evitar, salvo que pasemos por abajo, vamos a evitar que nos encandile. Bueno, y un poco esta es la conclusión, ¿no? De conocer la herramienta que estamos utilizando para poder diseñar diferentes tipos de iluminación y revelar en los espacios lo que realmente queremos revelar y ocultar con sombra lo que no queremos que se vea. Ya conociendo un poco la herramienta, vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de iluminación comercial. ¿Qué es lo importante cuando vamos a iluminar un espacio comercial? Primero que vamos a tener un concepto de cómo la marca elige mostrarse, un lenguaje arquitectónico y de interiorismo que ya viene con la marca. ¿Y qué tenemos que iluminar? ¿Qué servicio o qué producto? Para saber con esas 3 cosas qué función le vamos a dar a la luz y qué concepto también. Acá, por ejemplo, tenemos una especie de bar, resto, en la cual tenemos 3 sistemas de iluminación. Por un lado, una iluminación general, ambiental, como ya vimos, con lineales. Los lineales tienen gran apertura, entonces esa luz va a ser la que nos va a generar funcionalidad, entender el espacio y ver todo. Después empezamos a jugar en la zona de barra con rieles, que nos dan mucha versatilidad. Para los espacios comerciales nos ayuda un montón porque nos brindan flexibilidad. Y también se puede sumar un decorativo que acompañe
la composición de ese espacio en todas sus dimensiones. Y por último, un riel con cabezales, como pueden ser estos, por ejemplo. Sí. Y entonces ahí ya hacemos una luz más focalizada en los livings, por ejemplo. Y también eligen destacar la arquitectura con una luz de acento sobre los muros. El riel nos da mucha versatilidad también, porque acá podemos empezar a sumar esto. Tenemos en algún sector mucha altura, jugamos con un ángulo de apertura. Después queremos que sea más plana, podemos jugar con otro ángulo de apertura. Y todo sobre la misma línea y la misma electrificación. Dentro de lo que es iluminación comercial, tenemos también la parte de mostrar un producto. Acá el protagonista va a ser 100% el producto. Entonces van a entrar en juego. Primero, el contraste, ¿no? Como para generar como protagonista el producto y que lo otro pase a un segundo plano. Después también va a ser importante tener un índice de reproducción cromática bueno, evitar el deslumbramiento, para que el que entre al local tampoco esté incómodo, sino que pueda estar enfocado en lo que está viendo. Y por ejemplo, en este caso, bueno, estamos mostrando un poco de los productos que ya les estuvimos mostrando, como la línea Honey, que es antideslumbrante, los cabezales. Ahora vamos a iluminación residencial. ¿Venimos bien? ¿Os estoy bombardeando a cosas? Cualquier cosa me pueden preguntar, vamos parando. En la iluminación residencial ya no tenemos como foco el servicio o el producto, sino que ahí nos tenemos que enfocar más en quién va a usar ese espacio, en cómo le gusta vivir. Entonces vamos a tener también la idea del lenguaje, la idea rectora, en cómo se comunica la arquitectura, pero ya vamos a incluir la forma de vida. Entonces, esa forma de vida nos va a decir a nosotros cómo tenemos que iluminar. Y las preferencias del cliente nos van a dar un poco idea del tecnicismo, qué escenas debemos crear en base a todo esto que ya venimos charlando. Y acá vemos este dormitorio, voy a volver a la otra. De nuevo, tenemos varias capas de iluminación para generar diferentes escenas. Entonces optamos por tener una luz indirecta, una luz funcional, una luz más de acento. Acá, por ejemplo, dejamos únicamente prendidas las luces de respaldo de cama, que en este caso usamos un aplique que se llama Allison. Y lo que tiene de bueno es que no hay fuente de luz a la vista. Entonces, puede acompañar la hora de la noche o de irse a dormir, podés llegar a leer un libro, pero no tenés la luz de arriba que nos mantiene más en alerta. Ahora prendimos una funcional y en techo pusimos unos haces de luz. Ah, muy bien, gracias. Lo voy pasando así lo ven. Sí, ese viene hasta 1,50 de largo. Bien, en techo también, luces con ángulos más cerrados para no bañar todo el dormitorio de luz, la luz funcional en el escritorio. Y vamos viendo cómo podemos generar diferentes escenas con las diferentes capas que estamos proyectando. Es importante empezar a pensar la iluminación no desde una boca en el centro, sino desde cómo se va a vivir ese espacio y qué función va a cumplir. Y por último dejamos prendida, por ejemplo, la LED del cortinero y la del vestidor.
Entonces puede estar alguien durmiendo y puedes ir a cambiarte tranquilamente y no molesta y la luz te acompaña en diferentes situaciones. Y por último, acá tenemos un espacio distribuidor de la casa, en la cual tenemos una línea de apliques sobre el pasillo y después también tenemos artefactos que iluminan la escalera. Entonces, por ejemplo, todo el mundo se fue a dormir y yo me levanto y bueno, solo prendo la capa para ver los escalones y no molesto al resto de la casa con luz. Entonces puedo apagar. También puedo poner algún aplique de pared de luz indirecta que acompañe sin necesidad de tener toda la casa iluminada. Y hasta acá llegamos. Si hay dudas, consultas, compartimos una charla más, un rato. ¿Sí? Fui muy rápido porque a veces por ahí me embalo hablando y no paro, pero No, no, está bien. Es como que volvimos a la facultad porque nos empezaste a clarificar conceptos que ya teníamos olvidados. bien, qué bueno. Bueno, y también se pueden ir acercando, podemos ir prendiendo las cosas, me pueden seguir consultando. ¿Se puede aprender lo que es panel de abeja? Sí, La diferencia con la de 111. ¿Este o el tuyo? no, ¿Esta línea o esta? esa, ¿Se puede aprender? sí. A ver la diferencia. ¿Tenés, CRI dentro. ¿tenés algún chicote con zócalo? ¿Sí? Y así lo vemos. ¿O alguna R que se pueda aprender? ¿De reproducción cromática? Porque dice que más se aproxima al sol. Sí. El cosino es el 80. El 80 es el que tiene las luminarias estándar. Sí. Después, cuando pasamos a una iluminación más profesional, ascendemos los 90. Pero hoy en día en el mercado no hay luminarias que superen más que un 95 de índice de reproducción cromática. Ninguna llega al 100 aún. Por ejemplo, sí, bueno, por lo general los quirófanos tienen luminarias especiales diseñadas para esa tarea, que acompañan, digamos, como todo el equipamiento que tiene un quirófano. No lo solemos iluminar, sí podemos llegar a diseñar una iluminación general que acompaña, pero la luz que usan los médicos es como específica, que ya viene con su aparatología, digamos. Acá podemos llegar a comparar igual, por ejemplo, una de 80 con una de 90. A ver. Sí, sí. No. Tenemos que evitar las sombras. Claro, si yo tengo la luz acá arriba, todas las sombras van a empezar a aparecer. Entonces siempre es mejor iluminar frontal. Entonces vos cuando te ves, no ves tantas imperfecciones porque estás evitando la sombra. La luz te pega como más directo. ¿Cómo? Y por ejemplo, Tuboline, ese viene de pared, ¿lo tenemos? No. Claro. Viene en aplique de pared también, entonces al tener el difusor y al tener casi los 360 grados, te da una luz súper abierta. ¿Se puede encender esta parte para que vean el tubo? Encender frente. Sí. Sí. Que no- Claro, exactamente. Pero ahí tenés un desafío también, que es que no te candil. Claro. Claro. Bueno, este artefacto, al tener el difusor, ven como pueden ver, no vemos
el chip, o sea, adentro tiene una placa de LED que son chips individuales. Pero lo podés mirar y no molesta. Ese aplique, por ejemplo, para baño, sobre espejo, para maquillarse, también está re bueno porque también tenés la luz de frente y no te hace sombra. Vale. A ver, esta es la de 80, la de CRI 80. Observemos cómo se ve la madera, el color de la madera, se ve bastante pálido. A ver si son las dos pálidas, porque eso nos va a ayudar un montón. Bien. Y ahora pasamos a una con un CRI mayor. Si bien son las dos cálidas, la madera tiene está más vivo, exactamente. ¿Dónde está Poli? ¿O ven? Entonces realmente es importante, y sobre todo en locales, que por ahí vas, lo compras, después lo llevaste a tu casa, lo pusiste y vas a decir, ay, pero no se ve igual. Y no, es la luz. Claro, claro, claro. Iluminación exterior. Bueno, trajimos varias cosas. La iluminación exterior también. Primero es pensar, ¿qué quiero destacar de la fachada y de la arquitectura? Em, ok. Ahí vamos a tener varias capas. Vamos a tener una iluminación funcional, que va a ser de seguridad, para llegar y poder meter la llave, para estacionar el auto, bueno. Después vamos a tener una iluminación decorativa, en la cual vamos a querer destacar arquitectura, generar detalles, y después la de vegetación. Para vegetación, ¿dónde que nos quedó la estaca? Allá viene. Con vegetación pasa un poco lo mismo. ¿Qué queremos destacar? ¿Dónde queremos generar profundidad? ¿Queremos iluminar la planta así? ¿O queremos que haya varias capas y que entre sombra y plantas aparezca un poco de luz? ¿O que las plantas también generen sombra? Entonces proyectás la sombra de esa planta en una pared. Eh, Jugar un poco con eso. Y no iluminar todo plano desde arriba, sino empezar a iluminar y a jugar también con luces desde abajo. Claro, sí. Después otra opción que queda muy linda es iluminar los árboles desde adentro de la copa, por ejemplo, que ahí hay muchas resoluciones también para poder iluminar la copa desde adentro. Entonces, la vegetación empieza a ser un poco el filtro de la iluminación. Estas estacas, por ejemplo, que vienen con visera antideslumbrante, lo que hacen es que cuando vos vas caminando, te tapa la visera, pero ilumina lo que querés ver sin destellar. Ese se direcciona, tiene ahí por lo general los artefactos de exterior, se ajustan para que no caigan. Entonces ahora, bueno, ahora justo lo tenés flojito, pero si no a veces cuesta moverlo porque es eso, ¿viste? Para que trabe bien. Esas las vas direccionando. Y después lo mismo, también con las estacas podés jugar en altura y algunas plantas por ahí iluminarlas desde arriba y otras las iluminas desde abajo. Entonces vas generando diferentes perspectivas y profundidades en el paisajismo. ¿No necesitas energía adicional o podés trabajar con placas solares? Hay luminarias de exterior que vienen con panel solar. Y hay otras que se conectan 24 volt o 220, que bueno, por lo general dejas el cableado ya desde antes con el subterráneo, donde querés poner la iluminación. Si ya está la obra hecha y ya no hacemos movimiento de suelos y no podemos tirar cables, las opciones solares a veces están buenas. Lo que sí no tienen un mismo rendimiento que una luminaria a 220.
Te hago una consulta que le quiero por el Zoom a la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no me los artefactos de vienen con luz frío? ¿Con luz fría? No todos. Dice que la mayoría de los La mayoría de los artefactos de... LED vienen con luz fría. ¿Por qué? No, por lo general, lo que sí suele venir medio sí o sí en luz fría es todo lo que es vía pública. Después el resto, la gran mayoría, o bueno, los industriales, como este, lo vamos a aprender. Acá vamos a ver una luz fría también. Esta es la misma luz que suele ser la de la calle, por ejemplo, que eso sí viene por lo general por default en luz fría, pero después el resto, por lo general, siempre viene 2700K, 3000 y 4000. Lo que sí está dejando de venir un poco es 5000, 6000 luz fría para lo que es residencial o local comercial. La tendencia está yendo un poco más a no usar luz fría en espacios donde habitamos los humanos, sí optar por un neutro, pero más de un neutro tal vez que empieza a ser un poco molesto, sobre todo también por lo que estuvimos charlando del ciclo circadiano, del contenido azul y cómo cambian los revestimientos con una luz muy azulada. Ahora la madera es como media verde incluso. No sé. Él también en el exterior, ¿no? Este también es de exterior, este es de pared, por ejemplo, está bueno para acompañar un ingreso. Este lo mismo, este también es de exterior. Realmente tienen driver o placas. Ah, perfecto, no. Sí, probemos todo. Se quema el driver, se cambia. En lo que es lineares, por ejemplo, se puede quemar el driver o se puede quemar un tramito de placa, entonces no necesitas cambiar todo, cambias solo el tramito que se quemó y... En el interior se recomienda más el cálido, el neutro, por ejemplo. Sí, en exterior están pasando algunas cosas. Por ejemplo, ya no se está usando ni por normativa tampoco se deja iluminar, por ejemplo, con haces de luz directo al techo, al cielo, para cuidar los cielos nocturnos, para evitar un poco más la contaminación lumínica. Em, por lo general la cálida es mejor. Cuando vamos por la calle y están las luces LED neutras, casi frías, te deslumbran. Lo mismo con los autos modernos, que tienen luces bastante frías, ya como los faros, y nos deslumbran mucho más que las cálidas. Entonces, la iluminación exterior, que es la que vamos a ver de noche, es recomendable que sea cálida también por lo que hablábamos de la melatonina, del ciclo circadiano. También está bueno empezar a jugar por ahí con un ultra cálido como este que vimos y un cálido si quisiéramos jugar con temperaturas de color en exterior. ¿Cuánto está? Este es 1800. Cenográfico, termina siendo. Claro, sí. Esto se ve mucho, digamos, también en viviendas, no tanto en cálido, digo, no los A ver, sino que el tipo de artefacto que ilumina un montón. sí. ¿Cuándo? A ver. A veces lo vemos para un bar. A veces lo vemos para un bar. Bueno, pero mucho a esto, como bajando al platillo lateral, bajando algún crecimiento, ¿no? Y obviamente sea, bueno, como el... ¿Y qué tiene de bueno también? La fuente de luz está súper recibida. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante con todos los cambios de iluminación que está habiendo? Y tenés que o tapar el hueco, llamar al yesero de nuevo. Entonces siempre es como dejarla marcada la boca y después decidir o saber y proyectar la iluminación junto con
el proyecto de arquitectura. Eso es lo que siempre recomiendo también. Ir pensando la iluminación desde el proyecto, después hace que no haya tantos errores o que no tengamos que tapar bocas por tapar, porque, por ejemplo, todo lo que es perfilería lineal, vos alimentás desde un extremo el lineal y capaz que barrés todo el espacio con un único lineal y pusiste 4 bocas y tal vez que no era necesario, o tal vez que, bueno, no puedes poner lineal porque ya tenés todas las bocas marcadas y bueno, terminás resignando lo que querías poner para poder tapar el agujero que te quedó. ¿Mostramos este? Dale, ¿eh? La iluminación indirecta, por ejemplo, para dormitorios está re buena porque es una opción. Estas también son para exterior, entonces acompañando una puerta de acceso, por ejemplo, con la línea, o donde va a ir el número. Y lo mismo, te da una iluminación que te permite ver sin destellarte, también es decorativa, genera una capa distinta. Tenemos por eso la hermeticidad también del artefacto. Digo, si una pusiste horizontal, digo, por ahí son más propensos a tener algún tipo de filtración o no. Este está preparado para eso. Lo puedes usar horizontal o vertical, en exterior, 100%. Otros productos no, con IP menores, y ahí sí, hay que tener mucho cuidado donde se coloca. Digo, mucha humedad, digamos, no hace falta ni siquiera que entre agua, porque nos afecta, digamos, Tienen mucho problema. No sé. Sí. ¿Qué más les puedo mostrar o contar? ¿Cómo? Ah, sí, ¿no tenemos el mol? ¿Mol? No, Ah. el mall lo tenés, el de pared, de vidrio negro, cuadrado. ¿Querés ver vos? No recuerdo. Más fácil. Lo había mandado. Los drivers de los dos. Como está una calidad, casi que tenés que acompañarla por un lugar donde tenés mucho blanco. Porque matarse lo azul y se transforma en negro, azul si tenés algo con la combinación. Se transforma muy oscuro el azul. Claro, eso también pasa. Digamos, color más claro, no tan oscuro los colores, o sea, no teniendo los azules porque si no te lo dejas negro. Exactamente. Es azul en la luz. Como la luz se descompone en colores, cuando empezamos a iluminar superficies que ya tienen un color, se pueden absorber otras tonalidades de la luz, entonces el color cambia completamente. Se nota mucho en por ahí la iluminación en el local donde colocan luz. Y van cambiando de color y notas que cuando tenés algo azul y pasa la parte roja del RGB y el azul desaparece. A mí me sirve mucho, por ejemplo, mostrarle a los clientes esto. Tienen ya un retazo de revestimiento que van a usar, probemos la luz antes para que vean. Porque dicen, ay, no, a mí me gusta frío. Bueno, pero mirá que el frío con este revestimiento después se te va a ver así. Ah, no, tenés razón, ¿sabés qué? Me parece que voy a ir a un neutro o un cálido. Es chiquita. Sí. Bien, lo que se está usando adentro de la alacena o debajo. Debajo. Debajo por lo general con tira LED, con un perfil con difusor o algún perfil así de aplicar. Genera una luz continua, plana, que como está debajo de la alacena tampoco nos molesta la vista, pero en la superficie de trabajo nosotros tenemos la iluminación plana, no vamos a tener sombra. Para el- O blanca. Secreto encontrado en las cocinas, porque es como que siempre te queda como un mix según el usuario que gusta tener cálido, digo, perdón, neutra sobre lo que cocinas, Sí, sí. todo lo demás tiene cálido. Sí, sí, sí. Es como que, bueno, se juega un poco para... Sí. Hay un poco... Sí. Bueno, pero ahí podemos... Eso. Por ejemplo. Oh. Sí. Es un mito que con la luz cálida vemos menos que con la luz neutra. Lo que sí hace es, como veíamos, mantenernos un poco más despiertos. Entonces, podemos tenerla bajo la cena neutra. Fría ya les diría que no, pero un neutro sí, y después toda la casa, por ejemplo, en cálido. Entonces, si esa terminaste de cocinar, la apagaste y no te molestó más que fuera neutra. Fue como así, luz de ambiente. Claro. Yo a veces lo que hago es, por ahí, si le gusta mucho el cálido del cliente, voy con 2700 en
todo, 2700K. Y en la bajo alacena pones 3000K, que ya no te fuiste al neutro, pero es un poco más clara que la otra. Entonces, el ojo, cuando haga la comparativa, esa la va a ver más blanca, pero igual es cálida. Entonces, si apagaste todo, cuando quede solo esa, se va a ver cálida. Puedes cambiar también de cálida, fría. Vienen artefactos, sí, con CCT se llama. Están próximos a ingresar. Y ese tipo de artefactos lo que tiene, por lo general, es un switch atrás y vos seteás la temperatura de color antes de colocar el artefacto. Claro. O algunos traen control, si no, también. Entonces lo seteás después. Sí. Por lo general hay artefactos que vienen dimerizables por default y hay otros que lo podés elegir, dimerizable o no. Lo que va a cambiar es el driver que trae el artefacto. Después, por lo general, todo lo que es LED es dimerizable, pero el driver tiene que ser dimerizable, si no, no se dimeriza. Lo mismo pasa con las tiras LED. Este, por ejemplo, es súper chiquitito y pueden llegar a apreciar el alcance que tiene. ¿Este qué potencia es? 3 watts. Y por allá anda el Pero tiene súper rendimiento. ¿Y potencia o qué puedes decir? No? Em, Es importante la potencia. la potencia no es tan importante. Lo más importante son los lúmenes que tiene, que arroja la luminaria. Hoy en día el mercado está tendiendo más a menos potencia y más flujo, o sea, más lúmenes. Em, Logrando así una luminaria que consume menos, pero que ilumina más. Entonces, siempre que comparemos más por lúmenes que por potencia. O sea, tenemos dos luminarias de la misma potencia de 20 watts, bueno, va a ser más eficiente la que más lúmenes diga que tenga. Em, a ver, por ejemplo, estas. 5 watts, 6 watts y medio, 140 lúmenes, 120 lúmenes. Entonces, esta es más eficiente, pero en esta vamos a tener un CRI mejor, un CRI. Entonces ahí empezamos como a balancear qué vamos a preferir. Em, Bien, ahí tenemos que optar por un ángulo de apertura abierto para no generar sombras y una iluminación uniforme. Ahí sí nos conviene ir a 4000 grados Kelvin, porque por ahí, si es la mañana, recién está amaneciendo y ponemos una luz cálida y a los alumnos les va a costar más despabilarse y arrancar, que si ya, bueno, arrancamos con una neutra que el cortisol se empieza a activar. Claro, por lo general, todo lo que es iluminación en escuelas va todo aplicado, nada suspendido, por un tema también de que no se golpeen las luminarias. Em, entonces siempre lo vamos a tener al nivel de techo. Claro. Entonces, ahí lo que vamos a tener que tener en cuenta va a ser el rendimiento de esa luminaria en base a donde tengo la superficie de trabajo. Que ahí ya va a entrar más el cálculo de decir, bueno, ¿con cuántos lux quiero llegar yo a la superficie de trabajo o necesito llegar? Y buscar, en ese caso, una luminaria que en esa altura me rinda la cantidad de lux que yo necesito. A la altura del zócalo. A la altura del zócalo del piso. Puede ser una capa dentro de toda la iluminación, como por ejemplo para la hora donde está terminando la clase y querés hacer como una relajación final, prendés esa capa, pero tal vez que si es la única iluminación a nivel de piso, no veas mucho lo que sucede como más por arriba. Sí contemplaría tener igual una iluminación general y como capa secundaria
la iluminación del zócalo. Cosa de que si un día querés hacer una clase especial, por ejemplo, que sea más relax, más flex, probás prendiendo solo esa capa y tal vez que va bien. Pero bueno, la otra creo que siempre tiene que estar, porque por ahí, no sé, le das a adultos mayores que no ven tan bien y necesitan más iluminación, y la otra es necesaria. ¿Qué aplicaciones, software, etcétera, se pueden utilizar para diseñar y para calcular? Dialux se llama el programa. Es un programa en el cual podés importar el plano de AutoCAD, por ejemplo, y modelás. Modelan 3D y por lo general todas las luminarias, por lo menos las de Artelum, tienen su archivo IES. Ese archivo uno lo mete en Dialux y te muestra cómo rinde esa luminaria, cómo es el ángulo de apertura, y automáticamente el programa te calcula cuántos lux te llegan a la superficie de trabajo, qué UGR te genera, o sea, si tenés deslumbramiento, de qué grado es. Ahí mismo podés ver también una especie de renderizado, podés cargar las superficies, las materialidades, entonces te va a indicar cuánto refleja, cuánto absorbe, es súper completo, está bueno. Y también puedes sacar imágenes como para mostrarle al cliente finales de cómo quedaría iluminado el espacio. ¿Las empresas de luz están en la página de luz o lo bajás de Limoges o algún tipo de...? Está todo en la página. En la página. Y si no está en la página, se lo pedís al distribuidor. En este caso. Bueno, Sí, a veces también cuando son proyectos grandes y ameritan cálculo porque se tienen que presentar y necesitamos sí o sí una cantidad de lux para que nos habiliten, solemos hacer cálculos eh, y, y arrojamos el informe con lo que rindió la propuesta que ustedes hicieron, o podemos ajustar también la propuesta. O pueden consultar, che, tengo esta obra para iluminar y tiene que quedar bien, nos asesoran, eso también lo hacemos. Y lo metemos en el programa, calculamos y les devolvemos un informe con lo que rindió esa luminaria, con qué cantidad de lux está llegando al espacio y eso. ¿Alguna otra duda, consulta? La batería de... ¿Cuánto dura? ¿Esa cuánto dura? Ah, la cubo. Mira, yo creo que tiene como... 12 horas. yo lo tengo mostrando hace rato, Sí. como no se termina nunca. Se enchufa Lo bueno con es el que teléfono. Claro, tiene acá el cargador C, y lo que tiene de bueno es que es apto exterior también, entonces tenés un evento afuera y lo querés poner en la mesa, acompañar. Re. Sí. Bueno, acá tenemos algunos modelos de luminarias de exterior. Sí, esa también son una batería, ¿no? No, estas son a 220. Ah, También vienen de diferentes alturas. Este también viene en aplique de pared, que es más chiquitito. Y también da un efecto lumínico re lindo. Están buenas para marcar, por ejemplo, entradas de auto, donde no querés o querés que se vea para que no lo choquen. La Garmin está en la luz cálida. Sí, replica. ¿Cuál? Se puede setear igual. Lo bueno de la Garden es que se puede setear desde 30 watts hasta 90. Eso depende del cálculo que se haga o lo que quiera el cliente final. Y se puede modificar de 3000 a 4500. Todo con la misma luminaria.
En el caso de que esté instalada, y, digamos, tiene mucha potencia, se puede reducir sin desinstalar nada. Esa está buena ya para una iluminación más desde arriba, de espacios públicos más pequeños o de residencias que tienen patios muy grandes y para ir iluminando sectores. Ahí va, es bastante potente. Claro. Incluso se bancaría o quedaría mucho mejor en una altura más elevada. Ahí está exhibida, bueno, en una altura que por ahí molesta. Ahí estamos viendo un poco lo del destello que hablábamos hoy. ¿Este? A ver, vamos a conectarlo. Esta es una lámpara de pie. Esta también viene en aplique de pared, que es algo así, y tiene su tapaboca redondito, que queda súper lindo también para. A ver si. También para generar una capa de iluminación indirecta, va muy bien. Y también viene en lámpara de mesa y se puede direccionar. Y esta sería su versión de pie. Para cuadros tiene que ser algo con un ángulo de apertura bien cerradito para poder enmarcar el cuadro dentro del haz de luz y que no sobresalga. ¿Quién preguntó? Por ejemplo, claro, podemos iluminar con ese cabezal y un ángulo de apertura de 15 grados. Eh, Como la televisión. sí, Tenemos que poner arriba, al medio, extenderlo y apuntarlo. claro. eh, Desde techo, porque, bueno, nosotros particularmente de pared para iluminar cuadro con bracito no tenemos. Tiro el adelanto. ¿Eh? Que preguntó, tiro el adelanto. Para julio van a entrar unos módulos chiquititos de 2 o 3 luces que se va a poder embutir o aplicar y el cabezal lo vamos a poder sacar hacia afuera de forma individual y poder dar el ángulo que nosotros necesitemos. Bien. Y eso va a ser una buena solución a eso. Si no, bueno, los cabezales. Sí, como estaba, por ejemplo, por acá. Sí, cada módulo va a ser de forma independiente. Uno puede girar por un lado, otro para el otro, o el otro de forma directa. En este caso, por ejemplo, hay un cabezal acá que ilumina directamente esa pared, que bueno, podría haber un cuadro tranquilamente. Entonces eso va direccionado ahí con un ángulo más cerrado. ¿Por qué el ángulo cerrado? Porque queremos que destaque eso. Si nosotros ponemos un ángulo muy abierto que ilumina el cuadro, que ilumina la pared que sigue y otras cosas, el ojo no va a ser el foco ahí donde nosotros queremos. ¿Y sugerís cálido, neutro? En el caso de la iluminación de un cuadro va a ser importante el CRI, el índice de reproducción cromática, más allá de la temperatura de color. Y después depende también de las tonalidades del cuadro, y ahí sí estaría bueno probar, porque tal vez que destaca más con una luz neutra que con una cálida por los colores que contiene. Sí. ¿Esto lo aprendimos hoy al final? Sí. Ah, pues esta era luz neutra, con un CRI alto de 93. 3. Pero podemos probarlo. A ver. Y mientras se conecta, hoy mencionabas la luz roja, Sí. ¿no? Para antes de dormir. ¿Qué efecto te produce sobre la luz roja? ¿Qué efecto produce sobre el organismo? Lo que hace es generar más melatonina. Entonces vamos bajando el cortisol, salimos del modo alerta, el ojo se acostumbra un montón
y empezás a sentir una sensación más de calma. Yo lo uso, lo aplico en casa y llega un momento que ya no me aguanto más las otras luces y vamos con todo rojo. Y evitar los celus, porque si tenés la luz roja pero tenés el celu, no va a funcionar. No, se, ¿sí? Se adapta el ojo y después te pones más fotosensible también. Sí, sí. Entonces el descanso es mejor, porque vos ya estás induciendo al cuerpo al momento del descanso, que si estás con el celu hasta el último minuto de irte a dormir, te dormís, pero no tenés el mismo descanso y la misma profundidad de sueño que cuando empezaste a cuidar tu ojo, digamos, unas horas antes. Que está atardecer, digamos, no te molesta, Claro. empieza a calmar, que de hecho lo que se busca ahora en roja es eso. Exactamente. Después también, claro. ¿Eso se puede dependiendo del artefacto? Si es lámpara, sí. Sí, sí, es lámpara, sí. Hoy en día hay artefactos con el círculo circadiano y lo podés lograr desde una aplicación o de forma manual. Sí, después también vienen muchas lamparitas smart, como sin irnos a sistemas muy complejos. Lo más sencillo. Claro, lámparas smart, que incluso desde esa misma lámpara te bajaste la aplicación, la conectaste por Wi-Fi y te sincroniza ciclo circadiano, entonces solo ya te pone a la mañana un tipo de luz, al mediodía otro, al atardecer otro, hasta que te vas a dormir. Por lo general también son RGB más blanco, entonces también te permite decir, bueno, a ver, quiero que a las 8 de la noche se me ponga todo luz roja. Y lo hace automáticamente, o lo seteás vos si querés en el momento. Ah, vale. Tiene un ángulo cerrado, este es neutro, tiene un CRI de 93, entonces, si bien la madera se ve más clara, empezamos a notar más también como la textura y las diferentes vetas que tiene y no se ve tan plano como se puede llegar a ver con una de CRI 80. Bueno, creo que estaríamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Quiere decirle? ¿Está algo rico para comer?